Porque usted no se ha dado cuenta que los ojos hablan. ¿Cuántos han visto que los ojos hablan? Los ojos hablan, ¿sí o no? ¿Y qué dicen los ojos? Cuando los ojos hablan, mire el que está a su lado, ¿qué dicen los ojos de usted? ¿Qué dicen sus ojos? ¿Qué hay en sus ojos? De pronto, cuando tú miras, pones la mirada en aquella persona, esa persona va a reflejar lo que sus ojos, lo que hay dentro de ella o de él. De pronto puede haber tristeza. ¿Usted ha visto una persona que cuando está triste, sí o no? Hay tristeza. Hay personas que muestran en sus ojos dolor. Hay personas que muestran en sus ojos derrota. Los ojos hablan. Y cuando Pablo ve esto en los ojos de aquel hombre imparalizado, dijo Pablo: yo veo en este hombre que a pesar de que esté imparalizado, esté sentado, no pueda caminar, dijo, tus ojos me muestran que tiene fe para ser sanado. Tiene fe, dijo. ¿No se ha dado cuenta que los ojos hablan? Cuando papá nos iba a corregir, o cuando, ¿usted se acuerda cuando papá le iba a corregir a usted? Lo primero que él hacía cuando había gente y usted iba como a querer ayudarle a papá, entonces él con sus ojos le decía, la muenda es segura. ¿Sí o no? Y con los ojos que el niño íbamos a tocar algo y con los ojos hacía. Uno ya sabía que no podía tocar. Uno ya sabía que no podía meter la cuchara donde no lo habían llamado. Porque los ojos de papá hablaban. Y hoy en día nuestros ojos hablan y demuestran lo que tú tienes dentro de ti. Si hay un problema, tus ojos lo van a mostrar. Si hay una dificultad, tus ojos lo van a mostrar. Si hay un quebranto de salud, aún tus ojos lo van a mostrar. ¿Por qué? Porque los ojos hablan. Así es que cuando usted quiera corregir a su hijo y no pueda, solo háblele con los ojos y él va a entender. Ustedes se han dado cuenta acá cuando el muchacho del sonido hace algo y yo lo miro, él ya dice, oye pastor, no le gustó nada lo que estoy haciendo. Él ya sabe. Se acaba el culto y le digo, ¿qué pasó? Dijo, yo me di cuenta, dice. Ahorita Steven estaba ahí y le dice, él ya corrió porque él sabía lo que yo le estaba diciendo, porque los ojos hablan. Y Pablo ve en ese hombre que estaba paralizado, ve en sus ojos que en él había fe para ser sanado. Ese hombre, cuando comenzó a escuchar la palabra, ojo con esto, algo comenzó a cambiar en él. Y se veía en dónde se veía. En los ojos. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una circunstancia, cuando tú tienes una adversidad, el problema de nosotros es que muchas veces ponemos nuestros ojos bajo las circunstancias. Ponemos nuestros ojos bajo el problema. Y pensamos que la situación, el problema, la dificultad, el dolor, la enfermedad, pensamos que no tiene respuesta, que no hay solución. Porque nuestros ojos dicen, no sé si se dé. Porque a veces decimos, te dicen corre para allá, no sé a qué debo correr. Muévete para acá, pero no sé. Porque a veces nosotros hablamos con nuestros ojos. Cuando Pablo ve eso, que este hombre tenía fe, mira lo que dice el verso 10. Ese hombre que está ahí de pronto sentado, de pronto tú puedes caminar, tú puedes andar, tú puedes saltar, pero de pronto algo te tiene paralizado. Hay algo que está en ti
que tus ojos dicen, yo no sé si se pueda dar. De pronto en tus ojos dices, yo no sé si se pueda cambiar, si esto tenga solución o no lo sé. Pero déjame decirte, tú estás sentado ahí, estás paralizado, pero déjame decirte de parte de Dios, hay una palabra, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si Él levantó a aquel hombre que estaba sentado, imparalizado, también lo hará contigo y te levantará, porque Él mira tus ojos. Él lo ve. Y verso 10 dijo así. Dice, y dijo, léelo desde el verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz Pablo. Le dijo él, y hoy el Señor te dice a ti, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Dice, muéstrame tu fe con tus obras. Aquí en este hombre vemos que estaba imparalizado, pero había fe. Pero también él mostró sus obras. ¿Cuál fue sus obras? Las obras que este varón tuvo fue que hizo el mayor esfuerzo. Escucha esto. Él hizo el mayor esfuerzo. ¿Para qué? ¿Para qué hizo? Para pararse, no. Para correr, no. Él no hizo el mayor esfuerzo para saltar. Él hizo el mayor esfuerzo fue cuando Pablo le dice, levántate y ponte sobre tus pies y empieza a andar. Este varón lo que hizo el mayor esfuerzo en su vida fue la obediencia. Él dijo, si Él me habla, yo tengo que ser obediente. Tú puedes tener fe, pero si no hay obediencia, no hay nada. La fe sin obras, no hay nada. Y la fe de un cristiano, las obras de un cristiano son la obediencia. Porque la obediencia tiene un poder tremendo delante de Dios. Es la obediencia. Tú puedes decir, yo tengo fe, pero si no eres obediente, tú puedes trabajar en una empresa, la mejor empresa, puedes ser el mejor empleado, puedes moverte en todos los ramos de la empresa, pero si no eres obediente, vas a decepcionar a tu jefe. Eso es lo que le pasa a uno. Y a veces vemos a este varón que era imparalizado, pero Pablo le dijo, levántate. Él hubiera pensado, ¿cómo me voy a levantar? Si desde nacimiento yo no puedo caminar. ¿Cómo voy a saltar si desde nacimiento yo no puedo moverme? Pero él dice que en sus ojos vio, que escuchó hablar de Cristo, y este hombre dio unos pasos de obediencia. De obediencia. Y por eso dice el Señor, yo no quiero ¿qué? Sacrificios. Yo quiero obediencia. Obediencia. Cuando el Señor Jesucristo estaba en dicha casa y bajaron a un paralítico por el techo, ¿qué vio el Señor en ellos? Fe. Dijo, estos tienen una fe tremenda. Pero lo queda mirando al paralítico y el Señor le dice, no le dio la mano, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Vete. ¿Qué hizo el paralítico? ¿Cómo así? Paralítico de la niñez. Y viene este hombre y me dice, levántate. ¿Es que acaso no se dio cuenta que otros me bajaron por el techo? ¿Qué hizo el paralítico? Obedeció a la palabra que el Señor le dio. Se levanta, toma su lecho y salió. ¿Sabes por qué? Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él dijo que estará contigo, Él está ahí contigo en este instante. Él está ahí.
tengo que hacer yo? Obedecer. Y hoy hay gente dentro del pueblo de Dios que no ha entendido el poder de la obediencia. La obediencia tiene un poder tremendo. Cuando tú obedeces, algo sobrenatural de lo que Dios te ha dicho, alguna promesa en en la palabra de Él que te haya dado, se cumple porque eres obediente a la palabra del Señor. Hermano, cuando tú no entiendes el poder de la obediencia, te va a costar ver los milagros que tú quieres ver de parte de Dios para tu vida. Porque Dios honra tu fe, pero premia tu obediencia. Es la obediencia lo que a Dios le agrada. Todo mundo tiene fe. Vas afuera a la calle y preguntas, todo mundo tiene fe. Todo mundo cree en Dios, pero nadie quiere obedecerle a Dios. Y lo que más nos cuesta a nosotros como seres humanos es obedecer lo que Dios dice. Jesús no puede premiar la obediencia si Él no nos hubiera enseñado que la obediencia agradaba al corazón del Padre. ¿Qué hizo Jesús? Mira el libro de Filipenses capítulo 2, por favor, no cierres Hechos. Filipenses capítulo 2. Mira la importancia de la obediencia. ¿Qué dice ahí? Verso 2 del 6 en adelante. Filipenses capítulo 2 verso 6 dice así el Señor: el cual, no siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué, iglesia? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que resucitó a Cristo de en medio de la tumba? Fue fe. Él sabía que tenía fe. Él creía en el Padre, que Él le dijo: un día yo te levantaré. Pero ¿sabes qué fue que hizo que resucitara de esa cruz, de la tumba? Fue la obediencia al Padre. La obediencia, porque dice que se hizo obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor nos deja este legado para tú y yo poder ver lo que queremos ver en nuestras vidas. Tenemos que ser ¿qué? Obedientes. Si no hay obediencia, no hay nada. Usted puede amar muchísimo a su hijo, pero si su hijo no le obedece, usted empieza a hablarle con los ojos y él ya sabe que usted lo va a corregir. Cuando no hay obediencia de parte nuestra, Dios tiene que empezar a corregir nuestras vidas, porque Él premia ¿qué? Es la obediencia. Mira lo que dice Lucas 6, por favor. No pierdas Hechos. Lucas capítulo 6. Mira lo que dice el Señor ahí. Lucas capítulo 6 verso 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacéis lo que yo te digo. O sea, en pocas palabras, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no me obedeces a lo que yo te digo? No me obedeces lo que yo te mando. No me obedeces lo que yo te ordeno. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dice. Y sigue diciendo:
y cualquiera que me oye estas palabras y las obedece, dice ahí en el verso siguiente, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sensato, que edificó su casa, dice, sobre la roca. Cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las tormentas, dice ahí en el texto, estoy ahí. Cuando vinieron los huracanes, las tormentas, las pruebas, dice, la casa que estuvo de aquel hombre que la edificó en aquella roca, vinieron los problemas, las circunstancias, pero la casa no fue movida. ¿Por qué? Porque fue obediente. Puso su casa sobre la roca. Esa roca es Cristo. A pesar de que venían los problemas, las tempestades golpeaban sobre aquella casa, pero esa casa permanecía por la obediencia. Dice, y aquel que no me oye, sigue diciendo estas palabras, dice, le compararé al hombre insensato, lo contrario del hombre prudente, del hombre obediente. El hombre insensato es aquel hombre desobediente. Y dice, le compararé a aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, dice, estoy ahí. Y dice, y vendrán las tormentas, los vientos, y golpeará sobre aquella casa, y entonces, dice ahí, se verá la ruina en esa casa. Porque a veces ocurren cosas, porque a veces nos cuesta obedecer. Y en lo más lindo que el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor? Dice, si no obedeces lo que yo te mando. ¿Por qué me dices, Señor, te amo, cuando no obedeces lo que yo te digo que hagas? La obediencia. Yo me imagino acá esto, míreme. Para nosotros, como nos cuesta ser obedientes, yo creo que lo más duro para nosotros hubiera sido haber andado como anduvieron los discípulos con Jesús, dormir con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo, digámoslo así, los discípulos tenían que desprenderse de todo. Por eso él dijo, cualquiera que no deje padre, madre, hermanos, tierras, no puede ser mi discípulo, dijo. Y hubo un hombre que se acerca al Señor y le dice, maestro, y le dice, todos los mandamientos los he guardado. Y le dice, sí, yo lo sé, claro. Pero le dice, te falta una sola cosa. Dijo el Señor, este ha guardado todo, pero lo voy a probar en una cosa. Y le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme, dice. Ese es el único relato que se encuentra ahí en la Biblia de este hombre rico, porque no se habla más. Si no se menciona más, si no se habla más de él, ¿qué pasó? No fue obediente a lo que el Señor le dijo que hiciera. ¿Qué te ha dicho a ti que hagas? ¿Qué te ha dicho a ti que dejes, que te desprendas, que abandones? ¿Qué te ha dicho? Y a veces decimos, voy a la iglesia, salto, adoro, alabo, doy los diezmos, lo que sea, ofrendo, pero hay algo que nos falta: ser obedientes a lo que Dios nos mandó que hiciéramos. La obediencia tiene un poder tremendísimo. Cuando los discípulos andaban con él, ¿por qué te digo que nos hubiera sido difícil? Porque se dormía poco. Usted se imagina al Señor diciéndole, levántenos que nos vamos. Ay, Señor, pero me acabé de acostar. No levantes, hermano, vámonos. Al rato vamos a orar. Ay, Señor, si como 20 minutos terminé de orar, vamos a orar. Levántate, hagamos esto. Y en una ocasión dice la palabra que envió a sus discípulos, a uno de sus discípulos, y les dijo, en aquella aldea, les dijo, hay un asno, un pollino, o sea, como lo conocemos nosotros, un burro. Y les dijo, en aquel lugar hay un burro atado.
Y les dijo: nadie lo ha montado. Y les dijo: vayan ustedes dos, pregunten al dueño y díganle que el Señor manda por el burro, por tanto que nos lo prestes. ¿Qué cree que hicieron los discípulos? ¿Cómo vamos a ir a pedir si no es nada tuyo? ¿Cómo lo vamos a montar si nadie lo ha montado? ¿Usted se imagina cuando las personas en el campo empiezan a amansar un buey, un burro, un caballo para montarlo? Es difícil. Pero el Señor les dijo a los discípulos: vayan y me traen ese burro. Pregunto, ¿qué hicieron los discípulos? Fueron, obedecieron y trajeron el burro. Y en ese pequeño burro, en ese pollino que nadie lo había montado, cabalgó el Señor y entró por Jerusalén en un humilde burro. La pregunta es: ¿qué nos ha pedido el Señor? ¿Tenemos fe? Sí. ¿Qué te ha pedido el Señor que hagas? ¿Qué te ha ordenado que hicieras? ¿Qué te ha dicho que tienes que dejar? ¿Qué te ha dicho que tienes que abandonar? ¿Qué te ha dicho que tienes que desprenderte de algo? Pero si tú tienes fe y no eres obediente, tú puedes venir a la iglesia, saltar, cantar, pero si no hay obediencia, no puedes ver la gloria de Dios en tu vida como tú la quieres ver. Porque la obediencia son las obras, yo la llamo así, son las obras de la fe. Porque si yo tengo fe, mi obra es obedecer a lo que Dios me manda. Si yo tengo fe, mi obra es obedecer a lo que Cristo habla en su palabra. ¿Qué te ha dicho el Señor? Y vamos a ver a través de la palabra una historia tremenda de un hombre que fue obediente a pesar de las circunstancias. Ve al libro de Génesis, por favor, capítulo 22. Génesis 22. ¿Ya lo ve ahí? Aquí vemos a un hombre que fue obediente, no solamente que tuvo fe. Vemos que Dios llama a Abraham. Cuando Dios lo llamó a Abraham, lo llamó de la tierra de Ur, una tierra pagana, una tierra de caldeos. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. También le dijo: y será tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Abraham era un hombre anciano, ya viejo, anciano de años, donde su esposa era Sara, estéril. Muchas veces hemos dicho que Sara significa, ¿qué significa Sara? Hemos dicho que significa princesa, pero en el hebreo original Sara significa valentía. Eso era Sara. Cuando Sara oye que le iba a dar un hijo, Sara se rió, pero Abraham creyó a las palabras del Señor. Y mira lo que dice, que Abraham sale con su familia y dejó todo atrás. ¿A dónde se fue? A un lugar donde ni siquiera él conocía, a un lugar donde ni siquiera él sabía dónde lo iba a llevar. Pero Abraham tuvo fe, pero él fue obediente. Salió de su casa, salió de su parentela sin saber a dónde iba. Ahora mira Génesis capítulo 22 y vamos a ver cómo Dios prueba a través de la vida cristiana de Abraham. Lo prueba muchísimas veces, de muchas formas lo prueba. Le dijo: vete de tu casa, abandona a tus padres, ya es hora, vete y ya. Dijo: vete de tu tierra, deja todo, es hora ya. Y Abraham se fue y obedeció. Pero mira, Abraham se encuentra con una situación difícil, una situación tremenda,
Una situación que si de pronto nosotros estaríamos ahí, créame que de pronto tiraríamos la toalla. ¿Por qué? Porque era una promesa que Abraham esperaba por muchos años, lo esperó. Y Dios cumplió esa promesa en Abraham. Y dice así la palabra del Señor. Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas, ¿qué dice? Probó Dios a Abraham. ¿Qué probó? ¿Su fe? No, porque Dios sabía que tenía fe y sabía que Abraham iba a hacer lo que sea y le iba a creer. Lo que Dios quería probar vuelta era ¿qué? Su obediencia. Y probó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió y dijo lo que dijo Isaías, como muchos decimos: heme aquí, envía otro. Respondió y dijo: heme aquí. Y el Señor le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo ¿qué? Te diré. Imagínese ahí, usted, Abraham, póngase en ese lugar, único hijo, anciano nosotros, ya viejos, hablemoslo así, sin esperanza ninguna de la naturaleza. Pero Dios nos da un hijo y tanto que nos apegamos al hijo, saltamos con él. Y Dios de pronto nos dice: Carlos, Jorge, Steven, bueno, el nombre que sea, te dice: ve y entrégame tu hijo, sacrifícalo en el monte de Moriah. Y mire lo que dice ahí: y entonces yo te diré, dice. Y Abraham, ojo con esto, se levantó muy de mañana y enalbardó su ano y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pregunto, ¿qué estaba probando Dios a Abraham? ¿Qué estaba probando? Obediencia. Obediencia. Y le dijo: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo, ojo esa fe, hermano, la obediencia es probada y la obediencia es respuesta. Dice: y entonces dice: esperadme aquí él con sus asnos y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Qué dice? En el momento de la prueba, ¿qué dice? Adoraremos y volveremos a vosotros, dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. 2 veces, heme aquí. Hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde? Preguntó el muchacho: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondiendo Abraham le dijo: ay, yo me imagino que diría Abraham: si supieras que eres tú. Pero él no quiso decirle y le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, le dijo. Y iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió tercera vez: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes, yo sé que me obedeces a lo que yo te mando, por cuanto no rehusaste a tu hijo, por cuanto fuiste obediente, dice.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese cordero, ¿quién cree que era? Ese cordero que estaba ahí en ese zarzal. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, lo que Dios quería probar era la obediencia de él. Y cuando Abraham pone a su hijo para sacrificarlo, yo me imagino que Abraham le dijo: te amo, pero yo amo más a Dios. Perdóname, hijo, pero yo amo más a Dios. Yo tengo fe que él dijo que mi fe será probada y seré el padre de descendencia. Pero hijo, yo creo en Dios, y si él lo dijo, yo no sé qué él hará. Si él permite que yo te sacrifique, él te dará vida. Cuando él regresa a ver en el zarzal, dice que había un cordero en medio del zarzal. Ese cordero fue sacrificado por ti y por mí. Ese cordero era Cristo. Cristo. ¿Por qué te digo que el poder de la obediencia? Abraham obedeció a Dios. Abraham tuvo que tomar la decisión de obedecerle a Dios. Abraham no solamente le creyó a Dios, sino que le obedeció a Dios. Abraham no solamente tuvo fe, sino que honró a Dios, glorificó a Dios con su obediencia. Abraham no solamente tuvo fe, sino que exaltó la soberanía de Dios con su obediencia hasta lo más alto. Abraham exaltó la soberanía de Dios. Exaltó la soberanía de Dios. Abraham, durante el caminar con él, obedeció. Hermano, yo creo que en muchas ocasiones de la vida de Abraham fue probado. Durante la vida del ministerio de Abraham fue probado. Durante la vida cristiana que Dios nos permita estar en este lugar, será probada tu obediencia. Él sabe que tienes fe, pero él quiere ver tu obediencia. Abraham, Dios le da una orden a Abraham. Dios no le pidió un consejo a Abraham. Dios no le dijo a Abraham: ¿qué te parece si lo haces? Abraham le dijo: ¿lo harías por mí? Yo quiero pedirte tu hijo, ¿tú qué opinas? Él no se justificó, él no le pidió un consejo. Él le dio una orden a Abraham. Le dijo: ve y ofrece tu hijo, y punto. ¿Qué harías tú? ¿Qué hijo te ha pedido que tienes ahí arrullado? No ese bebé que tienes ahí, no esa hija que tienes físicamente, sino ese hijo que tienes dentro de ti que no lo has querido soltar. Te está pidiendo ese hijo del orgullo, ese hijo de la rebeldía que hay dentro de ti, ese hijo de la desobediencia. Y hoy el Señor te dice: entrégame ese hijo, obedéceme, para que puedas ver la gloria de Dios. Abraham, desde que sale, fue obediente al Señor. De pronto tú dirás: yo ya sé, ya he escuchado de Abraham. Te pregunto: ¿qué has aplicado en tu vida? ¿Has leído lo que Abraham dice? Pero mi pregunta es: ¿has aplicado a tu vida? ¿Por qué crees que Abraham está? Yo lo llamo en el libro de Hebreos, no lo busque, capítulo 11. Yo llamo ese libro el monumento de los héroes. No solamente son héroes porque tuvieron fe, sino fueron héroes porque obedecieron a lo que Dios les mandó. A pesar de que les costó a unos hasta la muerte, hasta su vida,
pero fueron obedientes en todo lo que les pidió el Señor. Y si tú has leído Génesis, de pronto dices: pastor, yo ya lo he leído. Hoy te pregunto, ¿qué has aplicado en tu vida de la vida de Abraham? ¿Qué has aprendido en él? ¿Qué hemos aprendido? ¿Hemos sido obedientes? Abraham también honró al Señor con su fe. Escucha esto: glorificó el nombre del Señor sobre todo, con la obediencia. Cuando tú obedeces, estás exaltando el nombre de Dios. Porque el Señor dijo cuando Jesús estaba bautizando, dijo: he ahí a mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, dijo, en quien yo me gozo, en quien yo disfruto. ¿Por qué? Porque es obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es obediente. Otra persona a veces que nos cuesta está en el libro de Jonás. Por favor, busca Jonás. Jonás capítulo 3, capítulo 1, por favor. ¿Ya lo encontró? Yo lo espero. Jonás. Mira lo que le dice el Señor a Jonás. Verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, le dijo: Jonás, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ¿qué dijo? Jonás se levantó para huir. Él no se levantó de mañana para ir, sino para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de ¿dónde? De la presencia de Dios. ¿Cuántos se encuentran dentro de la vida cristiana como Jonás? Dios te ha dicho esto en el ministerio: haz, y no lo has hecho. Y por eso tuvo que preparar un gran pez para Jonás. Y de pronto, cuando no somos obedientes, Dios ha preparado ya un pez para nosotros. Y déjame decirte esto: Jonás, en vez de obedecer, huyó, se fue. No obedeció a lo que Dios mandó. Pero aquí hay algo que me impacta: fue más obediente el pez que Jonás. El Señor le dijo al pez: te tengo algo, solo abre tu boca y que ya viene a ti. Y el pez le dijo: yo no quiero eso. El pez abrió su boca y se tragó a Jonás. Hay más obediencia en el pez que en Jonás. Uno puede estar dentro de la iglesia, participar en la iglesia, servir en la iglesia, pero no ser un obediente. La iglesia no te va a cambiar. Si tú no decides cambiar, cuando tú no decidas cambiar, es cuando tú no eres obediente. Cuando tú decides cambiar porque eres obediente a lo que Dios te manda que hagas. La fe, escucha esto, la fe funciona con la obediencia. Sin la obediencia no hay fe. La fe funciona con obediencia. Y a muchos nos ha costado obedecer. ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios lo hará? Sí, pero no obedecemos. Otro que obedeció, no lo busques, fue Noé. El Señor, en el momento de un desierto donde no llovía por tiempos, le habla a Noé y le dice: Noé, levántate, toma tu familia, tus hijos,
y hazte un arca de estas medidas y de estas medidas. ¿Qué cree que dijo Noé? ¿Y por qué, Señor? No. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Es que tú no miras que no ha llovido hace fechas, y en tremendo desierto, en tremenda sequedad, donde no hay una brisa, solo el vapor de la tierra, tú me envías a hacer una barca. No, él no cuestionó a Dios, ni le preguntó por qué, ni para qué. Él dijo, bueno, Señor, se hará como tú lo dices. Noé, empezó a trabajar en la barca, él y sus hijos, y los demás se burlaron. Empezó a pregonar el evangelio. Arrepentíos, arrepentíos, vengan acá, les decía. Y los demás no obedecieron. Llegó el tiempo, el diluvio, y dice la Biblia que Noé, porque tuvo fe y fue obediente, Dios guardó su familia. La obediencia premia. Génesis 22, verso 3 me gusta. Mira lo que dice ahí. Y mira acá verso 3. Ya Dios le habla y mira lo que hace Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos. Que se levantó muy de mañana. 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció al Señor, se levantó y obedeció. Escuche esto, Abraham glorificó a Dios a través de la obediencia. La obediencia de Abraham exaltó la soberanía de Dios sobre todo. La obediencia de Abraham. Dios no va a cambiar la opinión en lo que Él te ha dicho. Dios no lo cuestiones porque Él no va a cambiar. Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Tú puedes cambiar, Él no cambiará. Si Él te dijo que te levantará, si Él te dijo que restaurará tu vida, si Él te dijo que restaurará tu casa, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Solo qué? Obedecer al Señor en lo que Él te mande. Obedece. Amén. Abraham no le dijo, Señor, ¿por qué o para qué? Esa es una idea que nosotros tenemos los seres humanos, ¿no? Y mucha gente le dice, no, hermana, no le pregunte por qué, hermano, sino pregúntele para qué. Al tú decirle por qué o para qué, tú estás cuestionando a Dios. No preguntes, levántate de mañana y obedece, no es nada más. Yo no puedo cuestionar a Dios. Otra, la obediencia es una decisión. Tú no puedes obedecer si no tomas una decisión. No intentes de entender a Dios, solo obedécele a Él. No intentemos de entender a Dios. Míreme acá lo que le voy a leer algo. Me gustó. Cuenta la leyenda que un hombre dormía en su cabaña, cuando de repente una luz iluminó en la habitación donde él estaba. Y Dios empezó a hablarle a través de aquel resplandor. Y le dice a aquel hombre que estaba en aquella cabaña, y le dijo Dios que tenía él un propósito con él. Y él le dice que tenía un trabajo para él. Y en ese sueño, en ese resplandor, en esa voz, le muestra una gran roca que estaba frente a la cabaña de aquel hombre. Le mostró esa roca. Y el Señor le explicó que el hombre, qué era lo que tenía que hacer.
Y el Señor le dice: levántate y empuja esa roca, aquella piedra, empújala, le dice, con todas tus fuerzas. ¿Qué lo tenía que hacer diariamente, todos los días? Y aquel hombre se levanta y va a aquella roca que estaba frente a su cabaña y empezó a empujarla. Días, meses, años. Todos los días él que llegaba por las tardes a su cabaña, aquel hombre llegaba sin fuerzas. Aquel hombre llegaba cansado y frustrado muchas veces, porque él miraba la roca, la piedra que Dios le había dicho empuja, pero no se movía ni un milímetro. Aquel hombre cansado, como muchas veces nosotros nos cansamos. ¿Por qué? Porque el hombre decía, de pronto vienen las fuerzas como el Hércules, como Sansón, y yo voy a mover esta piedra en mis fuerzas. Pero entre más empujaba el hombre en sus fuerzas, aquella piedra no se corría nada. A veces no nos ha pasado eso, que queremos empujar piedras en nuestras fuerzas. Esa roca que tú quieres moverla, no la vas a mover si no está en la obediencia al Señor. Y de repente entra aquí en la escena el enemigo, Satanás, y le dice a aquel hombre, y le dice: ¿de qué te ha servido obedecer? ¿De qué te ha servido todos los días que te has esforzado ahí empujando aquella roca? ¿Te das cuenta que esa piedra no se ha movido nada? ¿Te has dado cuenta que Dios te mintió? ¿No te has dado cuenta que Dios te dejó solo? Te dijo que empujaras aquella piedra, pero Él no ha estado ahí contigo. Entonces aquel hombre empezó a prestar su mente y sus pensamientos a aquella voz, a aquella escena del enemigo. Y él dijo: sí, de pronto me he esforzado. Y entonces va al Señor frustrado a la presencia de Él y le dice: Dios, he hecho lo que tú me has pedido. He tratado con mis fuerzas día y noche, meses, años. He estado ahí perseverando, moviendo esa roca, pero no he visto que esa roca se ha movido. Estoy cansado, estoy frustrado, le dijo. Ya no quiero más. Y le dice el Señor: yo no te pedí que movieras la piedra, yo te pedí que la empujaras. A veces nosotros queremos hacer cosas de las cuales Dios no nos ha mandado. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice: ¿no has visto nada? Dice: sí. Le dice: no te preocupes, hijo. Yo he visto tu esfuerzo, yo he visto tu cansancio, yo he visto tu afán, tu desespero, yo lo he visto. Pero algo has aprendido ahí empujando esa piedra. Y le dice el Señor, el varón: ¿qué he aprendido yo? ¿De qué me sirvió? ¿Para qué? Le dijo. Y le dice Dios: ¿no te has dado cuenta que ahora eres más fuerte? Le dice. ¿No te has dado cuenta que tus manos están llenas de callo por tanto esforzarte? Le dice: ¿y no te has dado cuenta tus rodillas cómo se han fortalecido empujando aquella piedra? ¿Cómo que no ha servido que las has empujado? ¿Cómo que ha sido en vano todo este tiempo, todos estos días, todos estos meses, todos estos años? ¿Cómo que ha sido en vano? No, le dice, algo has aprendido porque ahora eres más fuerte. Eres más fuerte. Aún te ha venido de pronto Satanás, te ha dicho a ti, has clamado por tu familia, por tus hijos, pero no has visto. Entre más horas, más peor están las cosas. Aún te ha dicho Satanás, tu quebranto de salud no tiene respuesta, y tú has desmayado. Y te ha dicho Satanás: ¿no te has dado cuenta que Dios te dejó? ¿No te has dado cuenta que Dios te abandonó? Estás peleando solo.
¿De qué te sirve haber ido a la iglesia años tras años cuando alguna en medio de las circunstancias Dios te abandonó? ¿De qué te ha servido? Le dice. Y de pronto a muchos el enemigo le ha dicho: ¿para qué vas allá? ¿De qué te sirve? Pero el Señor le dijo a aquel hombre: mírate, estás fuerte, porque en medio de la prueba, te dice, has aprendido a amarme. Cuando ya no tienes fuerzas, has clamado a mí. Has tenido fe en momentos difíciles, dice. No digas que es en vano empujar esa piedra. Solo obedéceme, dice, porque yo estaré contigo. Esa piedra que hay en tu casa, por más que la quieras mover en tus fuerzas, no la moverás. Ay, Señor, pero llevo años orando, ayunando por aquella familia, orando y ayunando por aquella enfermedad. ¿Y por qué yo en esto? Dice: no te preocupes, mira tus rodillas cómo se han fortalecido, dice, en medio de la prueba. Señor, no veo respuesta, aún mi casa ha hecho un desastre. Dice: no te preocupes, porque si he permitido eso es para que tú seas obediente delante de mí, dice. Solo sigue empujando esa piedra y no te canses, no desmayes, no cuestiones a Dios. Empuja aunque tú no veas. Este varón no veía día y noche, meses, días, años, y nunca se movió la piedra. Satanás trató de bombardear su mente, como lo ha hecho con muchos de nosotros, y te ha dicho: eso no tiene respuesta. Tú vas al médico y te desahucian y te dicen: no, si ves, vas a morir, de nada te sirve estar en la iglesia. No te canses, estás más fuerte en la presencia de Dios. Estás más fuerte. Solo Dios te dice: sé obediente y verás la gloria de Dios. La obediencia es la que premia el Señor. Todos tienen fe, pero no tienen obediencia muchos. Muchos queremos ver, porque nos han dicho: ay, es que la fe mueve montañas. Entonces yo te reto, mi hermano, allá al frente hay una montaña, párate ahora y corre eso. La fe sin obras es muerta. La fe hay que añadirle obediencia. Y si Dios te dijo: haz esto, hazlo. Y si Dios dijo: yo estaré contigo, cree que Él estará contigo ahí. Termino acá. No desmayes. No estás solo. El Espíritu Santo está contigo para fortalecerte. Aunque tú no veas nada, aunque abras una puerta y te den con ella en la cara, dile: gloria a Dios, yo voy a tocar la otra puerta. Te dan en la cara, dile: gloria a Dios, yo voy a estar tocando otra puerta, porque Dios me dijo. Si se cerraron todas las puertas, sigue empujando, porque Dios es. Dijo Él: yo soy la puerta, y el que por mí entre, dijo, tendrá vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo, y el que tiene hambre y come de este pan y bebe de esta agua, jamás volverá a tener hambre y jamás volverá a tener sed. Solo créele a Dios. No importa lo que estés viviendo. No importa. ¿Cuántos años llevas luchando con ese problema? ¿Cuántos años llevas luchando con esa situación? ¿Cuánto tiempo llevas aún de pronto con ese quebranto de salud? Vas al médico, te dan algo y resulta que en vez de estar bien te aparece otra. Dile: no importa, Señor, tú eres mi médico y tú sabrás qué haces conmigo. Yo solo obedezco, y lo que yo voy a hacer es adorarte en medio del desierto, Señor.
Cierra tus ojos. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.